Sin desistir, seguimos en el estudio de la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, bajo el título Jesús predice la destrucción del templo y señales antes del fin. La palabra de Dios dice así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Este templo a la cual Jesús se refería se empezó a reconstruir en el año 19 antes de Cristo, pero se completó hasta el año 63 después de Cristo. Prácticamente fueron más de 80 años para su construcción, y el templo fue terminado solo 7 años antes de que fuera destruido en el año 70. Entonces, de lo que aquí Jesús dijo, más o menos alrededor de 40 años después, hubo una revolución judía contra los romanos en Palestina, y al final los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El templo fue destruido tal y como Jesús dijo que sucedería. Dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Prácticamente estaba dando la profecía de que el templo iba a ser desmantelado, y sí, fue así. Se dice que se prendió fuego en todo el edificio, y el trabajo detallado de ornato de oro que estaba en el techo se derritió en las grietas entre las paredes de las piedras del templo. Y para recuperar el oro, el comandante romano ordenó que el templo fuera desmantelado piedra por piedra. Esta profecía fue cumplida literalmente. Había un templo real y realmente fue destruido. Y este cumplimiento literal de esta profecía establece el tono para el resto de las profecías en este capítulo 24, de las cuales Jesús habla a sus discípulos. Así que veamos del verso 3 al 14 bajo el título Señales antes del fin. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Todo lo que aquí Jesús menciona no es una señal específica y que cuando ocurra eso vendrá Jesús. No. Todo este tipo de cosas que Jesús menciona en esta sección son cosas que ciertamente han marcado la historia del tiempo, desde la ascensión, del tiempo de la ascensión de Jesús, pero no eran señales específicos del final. Es como que Jesús dijo: sucederán catástrofes, pero estas no señalarán el final. Y hemos venido viendo siempre, y actualmente en pleno 2026 seguimos viendo guerras, y cada vez más se intensifica, pero siempre lo hemos visto: guerras, hambruna, pandemias, terremotos. Y en medio de cualquier gran guerra o cualquier gran hambruna o cualquier gran terremoto, es natural creer que el mundo está llegando a un final. Pero Jesús dijo que hay señales mucho más específicos que indicarán su regreso. Eso la describe en versos siguientes. El verso 8 dice: y todo esto que acaba de mencionar, guerras, terremoto, y todo esto será principio de dolores. Cuando Jesús describe estas calamidades como el principio de dolores, literalmente las llamó el principio de los dolores de parto. Así como una mujer tiene sus dolores antes del parto y que esos dolores cada vez más se intensifican, así las cosas mencionadas, las guerras, terremotos, hambrunas, pestes, se volverán más frecuentes y más intensas antes del regreso de Jesús. Pero ninguna de ellas será la señal específica del final. No es que digamos: mira que estamos escuchando de guerras en el oriente, entonces pues ya estamos en el fin del mundo. Es una señal, es principio de dolores, pero esa no es la señal específica. La señal específica está en el verso 15, pero seguimos. El verso 9 al 14 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En ese periodo, después de que Jesús ascendió al cielo y antes de que venga otra vez, sus discípulos deben esperar ser perseguidos. Pero esto tampoco será una señal específica de su regreso. Verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
La persecución revelará a los traicioneros dentro de la iglesia, así como a los enemigos fuera de la iglesia. Verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Veremos falsos profetas, falsos cristos, pero eso tampoco será una señal específica. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La sociedad se empeorará cada vez más, pero eso tampoco es la señal específica de su regreso. Verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús también prometió que antes del fin el evangelio será predicado en todo el mundo. La persecución, los falsos profetas y la degradación en general de la sociedad no evitarán el esparcimiento del evangelio. Algunos afirman que esto ya ha sucedido y que por lo tanto el final de la era está a un paso. Esta es una conclusión que está abierta a duda, pero sin embargo, eso es lo que podemos observar actualmente. Las redes sociales, la inteligencia artificial cada vez más hace que el evangelio esté llegando a todos los rincones del mundo. Así que si tú has escuchado el evangelio, la buena noticia, presta mucha atención, porque si te alcanzó el evangelio y lo rechazas, no tendrás excusa.